Bueno, entonces, muy buenas noches nuevamente. Después de hacer este recorrido base por los conocimientos taoístas, que diríamos autóctonos de China y por lo tanto conocidos como conocimientos internos, y dado que el emperador amarillo se entiende como un familiar de Fuxi y un familiar de Taiyu, entonces estos conocimientos se tienden como de una línea familiar. Entonces los conocimientos de la línea del emperador amarillo o de la línea amarilla se entienden como internos en la medida en que hacen parte de la China, son oriundos de la China. Pero ahora llegamos a otro tipo de conocimiento y es un conocimiento que viene de fuera de la China. Este conocimiento se origina en la India, más exactamente en lo que hoy es Nepal, y es el budismo. Entonces, para contextualizarlo un poquito, realmente el budismo nació en el año 523 antes de Cristo. Más o menos hacia el 470 es que nace este príncipe de la tribu Sakya, que se llama Siddhartha. Siddhartha vive en unas condiciones de un territorio que está en conflicto, está en peleas continuas. La idea es que cada vez, digamos que este territorio está gobernado por varios clanes y ellos se van sucediendo el liderato o el liderazgo de esas de gobierno por años, ¿sí? Como decir, cada líder le toca su momento. Entonces, Siddhartha pertenece a los Sakya, a la tribu de los Sakya. Ya llega un momento en que estos estados, pues también, así como en China sucedió en algún momento, empiezan a pelear. Y es en ese momento de conflicto, bajo el principado del reino de Sakya, eso es Sakyamuni, ¿sí? Sakya, es que nace Siddhartha. Aunque hay muchos cuentos muy fabulados sobre el nacimiento y sobre la vida de Siddhartha, lo real es que desde niño, desde que nació, estuvo realmente incluido en su ambiente familiar. Es un ambiente de tensión, un ambiente de guerra. Luego él siempre estuvo familiarizado con la muerte, con la enfermedad y con la vejez. Sin embargo, en las fábulas, lo que nos cuentan, la fábula, digamos, que presenta la historia de Siddhartha, nos habla de un príncipe, efectivamente, que al nacer, él, por una visión que dio un iluminado sobre su nacimiento al rey, le dice que este ser viene a cambiar el mundo y que su destino es cumplir una misión para la humanidad, una misión que entregará a la humanidad. Y ahí el rey entonces trata de evitar esta visión y construye en su palacio, bueno, no es un palacio de estos gigantes con adornos y todo, sino en su clan, le construiría a Siddhartha todo un ambiente en donde tiene todas las necesidades satisfechas, en donde todos están con buena salud, en donde nunca ve la muerte. Y él crece allí, incluso se casa y tiene un hijo, pero llega un momento en que él desde el interior siente una profunda curiosidad por salir afuera y explorar el mundo. Y se escapa del palacio, se hace amigo de un cochero y él sale con el cochero y entonces sale a la realidad y se enfrenta con la realidad. Y la fábula nos presenta tres momentos puntuales en donde él queda como asombrado de lo que pasa y son estos tres momentos. Primero, un viejo enfermo, luego una caravana fúnebre y luego pues un señor viejo. Entonces él le pregunta al cochero que qué significa eso. Dice, no, mira, realmente en la vida todos nos morimos, nadie se puede escapar a la muerte.
En la vida siempre, todos vamos a envejecer, nadie permanece así, joven todo el tiempo, sino que está envejeciendo y en la medida en que envejece, pues sufre de dolores. Y él entonces queda muy consternado con esta realidad y decide irse. Y cuando se escapa, entonces él primero se involucra con un grupo de ascetas que están meditando y él se pone a meditar olvidándose de su cuerpo. Y en este proceso casi pierde su visión. Se estaba abandonando, tenía hambre, su cuerpo dolía, estaba muy delgado. Y allí en un momento determinado pasa una barca, una embarcación, y ahí en esa embarcación hay un señor que está como templando una cuerda, un instrumento de cuerda, y el instrumento se rompe. Y ahí Buda se da cuenta que eso lo aplica en la vida. Entonces, si la cuerda queda demasiado floja, no entra en armonía, y si la cuerda se aprieta mucho, se rompe. Y él decide abandonar este grupo de ascetas y cambiar su forma de ver, su forma de meditar. Y ahí entonces se sienta en un árbol, creo que dura 3 años, otras les dicen 9 años, en continua meditación, porque ahí se propuso de descubrir cuál es la causa del sufrimiento de los hombres y donar el conocimiento para que el hombre se libere. Y allí cuando se ilumina, entonces aparece ya como el iluminado. La palabra Buda, Buda quiere decir el iluminado, el completamente atento o el perfectamente atento. Eso quiere decir Buda. Entonces, cuando él se hace Buda, se encuentra con su verdadero corazón y allí, digamos que enfrenta a ciertos elementos de No sus... puedo entrar aquí. No puedo entrar aquí. ¿Perdón? No, perdón. Bueno, pues activo el micrófono. Y allí él entonces vence esas propias inconsistencias mentales y se supera a sí mismo y se ilumina. Y una vez iluminado empieza a hacer sus enseñanzas a sus primeros discípulos, los que estaban ahí con él, y ahí empieza ese proceso de las enseñanzas del Buda. Esto sucede, como te digo, en el 523 a.C. Sin embargo, la entrada del budismo a China, se entiende que los primeros textos budistas que se encuentran en China aparecen en el año 250 a.C. Pero el budismo allí entra, más no tiene una gran fuerza. Sencillamente empiezan a entrar los conocimientos poco a poco. Hasta que en el año 520 después de Cristo llega a China un personaje que se llama Bodhidharma o Tamo, y este personaje lo que hace es revolucionar el budismo, porque él llega hacia los templos. Él es llamado por un emperador del momento que pensaba que para que entre más templos construyera en China, él iba a ser más iluminado. Y allí Bodhidharma le dice, no, eso no te sirve para nada. Y él desecha a Bodhidharma, y Bodhidharma se va hacia el norte de China y allí encuentra un templo budista muy famoso, que es el templo Shaolin, y encuentra a los monjes demasiado delgados, demasiado frágiles, y él pues pide que lo dejen entrar al templo. Los Shaolin inicialmente le niegan la entrada al templo, y entonces él se retira a una caverna al lado del templo y dura allí meditando hasta que se ilumina y llegó a ser un santo en su momento. Entonces el santo llega el voz a voz al templo Shaolin, que hay un santo allí, y le permiten entrar al templo, y allí él enseña a los monjes las prácticas de las artes corporales que van a tomar un tono especial, y allí aparece el boxeo Shaolin. De la combinación de las enseñanzas de Bodhidharma, Bodhidharma es el 28º patriarca del budismo, es el 28º sucesor directo de las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama.
Así que él llega allí a China y él hace una revolución. El budismo que encuentra China es la consecuencia misma del pensamiento oriental. Es decir, el chino cuando lo van a conquistar siempre dice, ah, me vas a conquistar, ah, bueno, bienvenido, pero venga, siga la casa, se toma un tecito y estando en la visita, bueno, y se quiere casar con alguna de mis hijas. Entonces, finalmente, no hay una conquista, sino hay una mixtura. Y así pasa con el conocimiento budista. El conocimiento budista que llega a China tiene un cambio, tiene una mixtura y se mezcla con los conocimientos taoístas y allí aparece el budismo Chan, el budismo Chan. Y este es el que prima en China y llega a ser una ideología súper fuerte en algún momento. De incluso en algún momento de la historia se presentan riñas entre budistas y taoístas. Sin embargo, la línea budista siempre acude al conocimiento de sí mismo. Entonces aquí empieza a haber como una especie de pauta diferente al taoísmo. Entonces en el taoísmo, le decía el taoísta le dice al budista, mira, yo tengo la fórmula de la eterna juventud y lo importante es la relación con la naturaleza. Y el budismo es demasiado práctico, demasiado concreto. Le dice, bueno, usted puede tener la fórmula de la eterna juventud. Yo no conozco a nadie que haya vivido todo el tiempo. Si conoce, me lo presenta. Pero lo importante no es tanto la relación de afuera, sino conocerte a ti mismo. Entonces, con relación al taoísmo que plantea la armonía con el entorno, el budismo plantea el encuentro contigo mismo. Y el encuentro contigo mismo basa en la mente y en los pensamientos que origina la mente. De tal manera que la invitación que nos hace Buda a través de esta forma, de esta explicación de conocimiento, es a mirarse hacia sí mismo para limpiar la mente. Y allí entonces aparece el budismo. Entonces ahora vamos a ver un poquito, después de ese contexto un poco histórico, qué es lo que realmente enseña Buda cuando se ilumina. Buda tiene 3 etapas de enseñanza a lo largo de sus enseñanzas. Tiene 4 estadios, 4 etapas. Los primeros discípulos eran personas muy básicas. Entonces eran personas que solo pensaban en ellos mismos, que estaban muy pendientes de la materia, solo vivían para la materia, de los placeres, de la carne, del alimento, de las necesidades básicas. Luego viene un grupo en donde hay una sensación de encontrarse consigo mismo, de realmente tener una devoción de corazón hacia mirarse a su naturaleza. Y viene luego un grupo que realmente está comprometido a enseñar la causa, a transmitirla. Y estas 3 etapas de las enseñanzas de Buda se conocen con el nombre del Dharma. De tal manera que dice que cuando Buda se iluminó, dio las 3 empujones o impulsos a la rueda del Dharma. ¿Sí? Entonces, Dharma, hablamos de Dharma, hablamos del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento de Buda. Hay otros significados de la palabra Dharma, pero vamos a quedarnos con este. Dharma es el conjunto de conocimientos dados por Buda. Y esos conocimientos pues parten de una disertación fundamental y básica. Y nos dice, él les pone en las 4 nobles verdades, que fue el primer discurso que Buda dio a sus discípulos cuando se iluminó. Entonces la primer noble verdad es que el sufrimiento existe. Todos los seres que llama él sintientes, es decir, que tienen sensaciones, que tienen sensibilidad en la vida, todos los seres, incluyendo los animales y los seres humanos, desde que nacen, pues tienen un dolor, están sufriendo y durante su vida están luchando por estar mejor, por estar en bienestar. Y luego cuando llega su hora de
ciclo, de finalización de ciclo, empiezan a padecer y sufren. Entonces, la primera causa es que el sufrimiento existe. Es la primera noble verdad. Es algo que no se puede, digamos, cerrarle los ojos o dar la vuelta a la mirada. ¿No? El sufrimiento existe y hay que encararlo. Pero la segunda noble verdad que nos dijo es que ese sufrimiento tiene una causa profunda, y está en la frustración. Es que el hombre vive frustrado porque sus pensamientos están siempre sometidos al futuro, al pasado, y eso lo condiciona. Y la mente de este hombre que sufre está envenenada. Pues habla de 3 venenos, los 3 venenos de la mente, que son el apego, representado básicamente en un cerdo. El cerdito es como el simbolismo del apego. Y de ahí viene la envidia, también a veces la mencionan como la ira. Y de ahí también viene el apego, el sufrimiento, perdón, el apego, la ira, y bueno, creo que es la envidia, si no estoy mal en este momento. Bueno, ya las miramos. Pero estos 3 elementos, estos 3 venenos de la mente son el origen de todas las emociones del hombre. Y mientras el hombre viva en sufrimiento, estará metido en lo que llaman los budistas la rueda del sufrimiento, la rueda de la frustración, el samsara. Entonces, ¿qué es el samsara? Es la rueda de la frustración, de la eterna frustración, a la cual están sometidos todos los hombres que sufren por una u otra causa. Y entonces nos dicen su tercera noble verdad. Bueno, listo. El sufrimiento existe, el sufrimiento tiene una causa, pero les cuento que el sufrimiento sí se puede detener. Uno puede dejar de sufrir. Pues el sufrimiento tiene un cese. O sea, así como hay una causa, hay una finalización. Se puede hacer fin al sufrimiento. Y en la cuarta noble verdad nos plantea lo que llama él el camino, en donde se puede liberar el ser humano del sufrimiento, que está compuesto por lo que llama él el óctuple camino. El óctuple camino. Cuando uno mira estas verdades desde una visión externa, realmente lo primero que puede pasar es que tú digas, bueno, como que el sufrimiento es de terceros, tú no sufres, ¿no? Yo no sufro, yo tengo todas mis comodidades, yo no. Porque generalmente vemos el sufrimiento es como algo agónico, pero si lo miras desde tu primera persona, si te interiorizas un poco, te vas a preguntar si tú estás exento del sufrimiento o si tú estás siempre intranquilo por algo, o si tú estás apegado a algo, o si tú tienes envidia por algo, o tienes ira por algo, y seguramente tendrás miedos por algo. Entonces vamos a darnos cuenta que todos los seres sintientes estamos en continuo sufrimiento, que tu sufrimiento, de que tú sufres porque no tienes la suficiente dinero para comprar lo que quisieras. Sufres porque tus hijos no te devuelven el amor que tú les das como quisieras. Sufres porque no logras tener para ti el ser que amas o que crees que amas. Sufres porque, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas que nos atormentan. Dice, cada uno lleva su cruz. Pero lo primero que haces para penetrar en el budismo es reconocer que tú eres un ser que sufre, que tiene sufrimientos. Y cuando tú reconoces e identificas que tienes sufrimientos, entonces estás también iniciando un camino. Porque te reconoces, entonces dices, bueno, si yo sufro, pero sé que mi sufrimiento tiene una causa. Y entonces empiezas a estudiarte. ¿Por qué es que sufro yo? ¿Por qué es que a mí me pasa eso siempre? ¿Por qué a mí? ¿Por qué los ciclos de mi vida se me repiten muchas veces?
Y empiezas a mirar en dónde puede estar la causa del sufrimiento. Y entre más te preguntes de dónde, entre más escudriñes, te vas acercando a esta realidad que nos plantea de que todos nuestros sufrimientos vienen del apego. O sea, cuando tú te paras frente a un objeto, tú puedes tener 3 reacciones. La primera reacción es que el objeto te genera placer y entonces el placer te lleva a pegarte al objeto. La segunda reacción es que el objeto te genere dolor y por eso generas una aversión al dolor. No quieres ni verlo. Y la tercera es que el objeto te resulte neutro. Por tanto, asumes una actitud cómoda frente al objeto. Entonces, en todos los escenarios, todas las emociones, el miedo es precisamente a que temes que eso a lo que estás apegado se vaya o se acabe. La envidia, bueno, la rabia es porque no logras retener o no logras llamar la atención o logras hacer lo que tu ego quiere. Y finalmente, el dolor que eso te genera y el ver que para otros, eso que tú quieres es fácil, te genera una envidia. Entonces, todos esos elementos, empiezas a mirar que estás sufriendo, que tu causa no se aleja de esos 3 elementos y que tienes que empezar un proceso para poderte liberar de eso. Cuando tu proceso asume un compromiso de decir, yo me quiero liberar. Esa es una pregunta muy interesante que nos hacemos también. O sea, ¿tú estás dispuesto a renunciar a tantas cosas que tienes para liberarte? O sea, ¿en qué medida estás tú dispuesto a liberarte? ¿Hasta dónde pretendes llegar? Y ahí es también una pregunta interesante porque nos toca el ego directamente. ¿Qué tanto estás dispuesto a entregar a ese camino para liberarte? Entonces, estas 4 nobles verdades resultan en los fundamentos sobre los cuales se edifica el conocimiento budista, siempre con esto y bajo las enseñanzas de Buda el Iluminado. Buda, cuando se iluminó, los alumnos, los discípulos de él, escribían sus conocimientos o sus reflexiones en unas hojas, unas hojas de los árboles, ahí las escribían en los papiros. Papiros no, bueno, no sé cómo llamarlo en este momento. En pergaminos, digamos, pergaminos hechos con la fibra de las plantas. Y esos pergaminos los enrollaban y los metían en cestas. Entonces, en las 3 veces que Buda ofreció esos conocimientos en el transcurso de sus enseñanzas, se recogieron 3 cestas. Entonces, por eso es que se llama Tripitaka. El Tripitaka es el conjunto o los textos donde está escrito el conocimiento de Buda. Tripitaka es de 3 cestas. ¿Okay? Ahí está el fundamento del budismo base. Ahora vamos a hablar un poquito de la última noble verdad, el camino de la liberación. Este camino está compuesto de 8 pasos, mas no es que vaya uno a uno. Realmente estos 8 pasos deben hacerse de manera simultánea, todos juntos. Todos los ocho digamos, por decir algo, las 8 puertas, las 8 pasos del camino, del óctuple camino, están relacionados con la manera en cómo asumes mentalmente las cosas. Entonces, están divididas en 3 partes. Los 2 primeros puntos hablan de la sabiduría y nos hablan de la visión correcta y del pensamiento correcto. Entonces, aquí entendemos lo siguiente. La visión es la capacidad que tú tienes de contemplar la realidad. Si tu visión es correcta, vas a entender
que todo lo que acontece, o sea, que hay una premisa y es que lo único que cambia es, perdón, lo único permanente es que la vida es impermanente. Lo único permanente es que la vida es impermanente. Por tanto, todos los fenómenos que observamos en nuestra realidad inmediata son como una ilusión. Nada es eterno. Todo es transitorio. Lo único eterno es el propio espíritu, la propia mente, la gran mente. Y allí también entender una cosa. Para el budismo, la mente se asocia a la gran energía espiritual. Es decir, hay una gran mente. El universo es una gran mente que ordena todo. Y ante lo cual ya me acordé la representación del otro animalito, que es la ignorancia. ¿Okay? La ignorancia. Entonces, es el apego, la rabia o la envidia y la ignorancia. Son los tres venenos de la mente. Entonces, ahí entendemos que somos, por más críticos, por más observadores que queramos ser, no podemos comprender la gran realidad en la que estamos inmersos. Por tanto, la visión tiene que estar de la mano de nuestro propio estado de conciencia. Entonces, en la medida en que la conciencia de esa realidad se amplifica, vamos a entender que los fenómenos son cambiantes y mutantes. Y allí entonces asumimos la actitud de humildad. Mira que hay una similitud entre el taoísmo y el budismo aquí. Estamos hablando de lo mismo. Y para los budistas, de hecho, la mente, que es la que estructura todo y que está también relacionado con nuestra mente, o sea, nuestra mente está unida a la gran mente, y la idea es que la mente esté fusionada con la gran mente. Esa mente es también se llama gran energía espiritual. El sinónimo es Tai Chi. Desde el budismo, Tai Chi, la palabra Tai Chi significa mente. Es la viga maestra sobre la cual se construyen todas las cosas. Y ahí vamos a mirar por qué nuestro entorno, nuestra vida, lo que hacemos con ella, es el resultado de nuestra propia visión, de la percepción de nuestra realidad. Luego, nuestra mente construye nuestros pensamientos y nuestros pensamientos construyen nuestro movimiento y nuestras emociones además. Entonces, la visión correcta se refiere a amplificar cada vez nuestra conciencia dentro de la gran conciencia que llamamos mente o gran energía espiritual. Esa es la visión correcta. Una visión correcta nos lleva a otra expresión de sabiduría, que es el pensamiento correcto. Si tú tienes una visión hacia tu espíritu, enfocada hacia tu espíritu, tus pensamientos estarán en torno a lo mismo. Si tienes una visión anclada en la materia, tus pensamientos estarán ligados a la materia. Por eso el oriental siempre es claro en decir, cultiva tus pensamientos. Porque si cultivas tus pensamientos, tus emociones serán como tus pensamientos y tus obras serán como tus pensamientos. Entonces es importante entender que en el budismo la palabra Buda es plenamente iluminado. Luego el camino para el despertar, ahí está el Buda, el despierto. Buda, despertar, es que estemos atentos y estemos despiertos. Luego, cualquier actitud, cualquier sustancia, cualquier circunstancia que nos lleva a salirnos de ese despertar, se entiende como alejado de la visión correcta. Entonces, todo pensamiento se enfoca en esto. Las siguientes 3 etapas de ese octuple camino tienen que ver con la forma en cómo te comportas.
ética o virtud. Inicialmente sí se entiende como una conducta social, más la conducta social o la conducta que tú das hacia afuera está anclada en lo que tienes adentro. Así que cuando tu mente o tu visión está puesta en la sacralidad de tu espíritu, todos tus pensamientos son santos o son claros. Y tu virtud entonces se cultiva. Vas en camino a tu propio espíritu, al encuentro con tu propio espíritu. Y vas a tener una conducta coherente con esa visión, con ese tránsito, con ese camino. Luego allí nos hablan de el hablar correcto. Es decir, hablar, la expresión, el verbo como tal, es una manifestación de lo que tienes en tu cabeza, que a su vez es una manifestación de lo que guardas en el corazón y de la visión que tienes. Luego allí, cultivar el hablar correcto nos lleva a ser conscientes de lo que hablamos, de lo que sentenciamos, porque son creaciones que hacemos con nuestra mente hacia nuestra realidad. Especialmente cuando estamos de mal genio, cuando estamos deprimidos o cuando estamos en estos tres elementos del apego, de la envidia, ¿sí? Tener cuidado de la rabia, tener cuidado con lo que hablamos, tener mucho cuidado con lo que hablamos. Luego viene el actuar, pues fíjate, y luego viene el modo de vida. Estos tres elementos es más, es casi que iguales al taoísmo cuando nos hablan de el hacer, el sentir y el pensar. Entonces, que cada acción que desarrolles en tu vida, que cada sentimiento que desarrolles en tu vida y que cada expresión que desarrolles en tu vida sea coherente con lo que eres como espíritu o con la dimensión de tu propia conciencia. De allí que algún sabio dijo alguna vez, pecar no es romper una norma social. Pecar es actuar en contra de tu propia conciencia. Y allí aparecen las tres siguientes etapas, que es el entrenamiento de la mente, samadhi. Entonces está el esfuerzo correcto. Creo que Buda es uno de los pioneros en plantear el camino de la meritocracia. Porque en la India, en su entorno, la India estaba o está socialmente dividida en estratos sociales. Para los indianos, los hindúes de la religión hinduista, el destino está escrito. Ahí no hay nada que hacer, algo que se escapa a nosotros. Entonces, si tú naces paria, tus hijos serán parias, tus nietos serán parias. Ahí no tienes nada que hacer. Naciste para ser un paria, tu familia fue paria. Pero para el budismo, te dice no. Aquí Buda fue revolucionario en su momento. Buda dice no. El destino lo labra cada uno y se está inscribiendo en el aquí y en el ahora. Y el esfuerzo que tú le pongas es lo que va a hacer que tú te ganes el mérito de tus propias obras. Entonces allí empieza a haber ya una controversia entre lo que es la filosofía indiana. Por eso tenemos que tener cuidado de las diferencias entre la meditación, o más las diferencias, el objetivo de la meditación budista al objetivo de la meditación yógica indiana. Tienen objetivos diferentes. Porque mientras el indiano se quiere aislar, se quiere alejar del mundo, el budista no. El budista quiere estar en el mundo, por eso abre los ojos y te dice, la iluminación es estar despierto, no tener los ojos cerrados y estar volando. El budista quiere estar aquí. Y allí, por eso los chinos, el budismo, es el que plantea el estar meditando con los ojos entreabiertos, como Buda aquí en la fotico, aquí al lado, con los ojos entreabiertos. Él está atento, él no está dormido.
Él no se ha ido, él está ahí, presente en todo momento, convirtiéndose en una vigía de sus propios pensamientos. Y en esas últimas tres, entonces, vemos el esfuerzo, el mérito constante de estarse uno mirando, de estarse transformando, de estarse autocorrigiendo, cada vez que se van identificando elementos y los vivimos en un momento determinado, podemos con nuestra conciencia ir cambiando, transmutando eso. Si tú eres celoso, cada vez que sientes celos, te vas hacia adentro y empiezas a mirar cuáles son los motivos, no por los cuales la otra persona te hace sentir celos, sino por qué sientes celos frente a eso. ¿Qué te toca? Y empiezas a escudriñar. ¿Okay? Y luego viene la atención correcta y es el estar en el aquí y en el ahora. La famosa planteamiento budista que está tan de moda ahora con el mindfulness. Entonces, atención ahí, el mindfulness es un extracto de la filosofía budista que pretenden importar en Occidente como la panacea total. Y allí los mismos tibetanos nos recuerdan. Eso hace daño a la cultura occidental, porque es como tomar un pedacito de un cuerpo entero de trabajos y entrenamientos y ponerlo a disposición de todo el mundo sin entender siquiera cuál es el corazón de eso. Entonces el budismo te ofrece una serie de elementos diferentes en donde la atención correcta o la atención plena es un pedacito de todo un sistema. Y no podemos pretender que en un pedacito vayamos a transformar. La atención plena por sí sola no te transforma. Te transforman todas las prácticas que hacen parte de ella. Aunque fue una de las primeras, dame un segundito, por favor. Necesito que le bajes el volumen. Gracias. Entonces, decíamos entonces que la atención correcta es uno de los entrenamientos avanzados de las prácticas budistas. Y hace parte de eso un pedacito. Pero te lleva precisamente a atender o a fijar un punto de atención, que puede ser tu respiración, para lograr esa liberación. Cuando tú te sientas a contemplar lo que pasa en tu mente, empiezas a hacer un camino de atención y ese camino de atención consciente lo vas aplicando en todos los escenarios de tu vida. Y finalmente está la correcta forma de meditar. Y allí está tanto en la parte corporal como en la parte mental. Son entrenamientos. Entonces, todos estos ocho elementos que estamos viendo se desarrollan en cada fracción de segundo de tu vida. En cada exhalación que plasmas cuando vives, están implícitos estos 8 pasos cuando realmente te quieres transformar. Entonces, que cada acción que hagas, que cada pensamiento, que cada obrar estén matizadas bajo la atención sobre estos 8 elementos o estos 8 puntos, de que estén bajo una visión correcta, bajo un pensamiento correcto, que sean nutritivos para tu espíritu, que estén, que te nutran en la virtud, que expresen corporal, emocional, verbalmente y mentalmente hablando, la coherencia de tu espíritu, lo que tienes, y que lo trabajes constantemente a través de un esfuerzo permanente, de una diligencia permanente, de una atención permanente y de una meditación permanente. Ese es el camino de la liberación que nos plantea Buda. Entonces, ahí aparece el tema de la meditación budista. Entonces, en las 3 ruedas de enseñanza del Buda, las 3 etapas del Dharma, de la rueda del Dharma, están descritas de esta manera. Entonces, primero está el Mahayana, que es el primer budismo, el budismo originario, que enseña Buda en su primera rueda. Como les decía a los alumnos, que son muy básicos. Viene una renuncia directa a todos los placeres.
es un trabajo a vaciar la mente entre comillas. La mente no es que se vacíe, es enfocar la mente. Luego viene el budismo Nihayana. Y este budismo ya es para los seres que tienen más sensibilidad en su corazón y que están dispuestos a transformarse. Es una mirada más amorosa de las enseñanzas de Buda y que se hace con la idea de que el alumno que es más sensible pueda escudriñar y encontrar respuestas. Y finalmente, la variante de budismo más, digamos, complicada, entre comillas, especialmente por su cantidad de simbolismo, es el budismo tibetano, es el budismo Vajrayana, que es el budismo esotérico, el budismo tántrico. Y este budismo, que es prácticamente el tipo de budismo que es sacerdotal, es una orden. Tú te ordenas para ser budista y para seguir las enseñanzas del Buda en su profundidad, con todos los simbolismos y todos los ritos que este tiene para el desarrollo individual. La meditación Shiné es una de las enseñanzas que nos dio Buda en su primera rueda del Dharma. Y allí es interesante entender qué es Shiné. Shiné es el término tibetano que viene del sánscrito que se llama shamatha. Shamatha quiere decir mente calma. Shi quiere decir estar, permanecer, inmóvil, fijar. Ne quiere decir calma, paz, tranquilidad. Luego, cuando hablamos de meditación Shiné, hablamos de la meditación de la calma mental, o mejor, de la meditación de la estabilidad de la calma mental. Porque no es lo mismo tener una calma mental que una mente estable mentalmente. Una mente calma, está estable en la calma. Cuando tú meditas, así hagas, bueno, unas respiraciones o pongas música, tú estás en calma, pero sales, tropiezas con el gato y enseguida, como decimos acá en Colombia, se te saltan los chiros, te saca la piedra, te pones de mal genio y botas todo al traste. Eso no es Shiné. Shiné es que si te sales y te tropiezas con el gato, mantienes la calma. Eso es meditación de la calma mental. Los 3 tipos de budismo. La meditación Shiné o de la calma mental fue la que se extrapoló a China. Se llamó Shanna. Y luego esta meditación se pasó a Japón y se llamó Zenna. Esa meditación, quitándole después o perdió el sufijo ne, quedó Zen o meditación Shan. Es exactamente lo mismo. La meditación de la calma mental, más no es la única. ¿Sí? Es un paso porque se entiende que solo cuando la mente está calma, como dicen por ahí, cuando hay un lago con las aguas turbias y el lago representa, o las aguas del lago representan nuestros pensamientos, cuando nos miramos el reflejo de nosotros en el agua, pues nos vemos distorsionados. Pero si las aguas del lago se calman, si nos miramos, nos vamos a ver reflejados en nuestra naturaleza, tal cual somos. Entonces, solo hasta que la mente está en calma, el alumno está preparado para abrirse realmente a hacer una transformación. Entonces, esta meditación es la primera que se hace. Y después de esta meditación viene otra que se llama la meditación Vipassana, en donde el objetivo se llama meditación analítica. No es analizar algo, sino poner como objeto de pensamiento algún elemento de nuestra personalidad o de una circunstancia que nos atormenta y estar allí contemplándolo hasta que aparezca un insight del espíritu y te revele
la circunstancia por la cual tú tienes esa situación y la puedas solucionar. Cómo buscar una respuesta. ¿Okay? Entonces, la meditación Shiné es la meditación de la calma mental y la meditación Vipassana es la meditación analítica. ¿Okay? Pero sabemos que no es un análisis desde el punto de vista racional, sino desde el punto de vista de iluminación del mismo espíritu, de la misma mente. Entonces, ahora vamos a mirar un poquito cómo el budismo entra a el estilo de Tai Chi, al Tai Chi. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es, bueno, algo importante es que el budismo se convierte en una de las principales ideologías de la China y por tanto el chino, como sabemos, se adapta y no excluye nada, todo lo adapta, lo organiza. Entonces él hace una mezcla de los conocimientos taoístas con los conocimientos budistas. Y muchas de las familias tradicionales de artes corporales chinas son budistas, incluyendo la familia Yang. La familia Yang es budista. Yan Luchan estuvo muchos años entrenando con los budistas, con los monjes Shaolin. Luego la formación de Yan Luchan era budista. Y no es de extrañar que los principios budistas estén implícitos y hagan parte de los principios del estilo de Tai Chi que él creó. Por tanto, para entender el Tai Chi como meditación, tenemos que echar una mirada a los principios budistas y mirar cómo esos principios budistas aparecen continuamente en el entrenamiento Tai Chi. Hay conocimiento budista que nos dice el cuerpo permanece en tres formas. Hay tres formas de poner el cuerpo: acostado, sentado y de pie. Acostado, sentado y de pie. ¿Okay? Entonces, estas tres formas podrían utilizarse para estar en atención plena. Y ahí entramos a mirar cómo en el budismo nos hablan de un primer estadio y es mirar el cuerpo como cuerpo. Aprender a mirar la mente como mente y aprender a mirar los objetos mentales como objetos mentales. Es decir, tratar de mirar la expresión esencial de los elementos que nos componen sin meterle matices, sin meterle fantasías, sin meterles cuentos. Y entonces, cuando vamos al primer estadio de meditación del cuerpo como cuerpo, es poner nuestra atención plena en el objetivo, no solo de la respiración. Cuando hacemos Chan Chuan en el Tai Chi, estamos haciendo nuestra atención consciente sobre nuestra respiración de manera inicial. Después, cuando hacemos el movimiento, nuestra atención o nuestro punto de atención es nuestro cuerpo. Entonces vamos a aprender de la contemplación de nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo como cuerpo. ¿Cómo alineas tu cuerpo? ¿Cómo lo ubicas? ¿Cómo lo mueves? Segundo, ¿qué sensación experimentas con tu cuerpo en cada movimiento? ¿Qué pensamientos mueve? ¿Qué pensamientos se originan las posturas en tu cuerpo? Y ahí vas aprendiendo de él, siendo consciente o atento a través de tu cuerpo. Y luego empiezas a mirar la mente como mente. Entonces te empiezas a ver. Hay un entrenamiento cuando se hace Tai Chi como retiro. Maestro Yan Shendu nos hablaba de que la forma de Tai Chi, la forma tradicional de 103 movimientos, bien hecha, con las formas de respiración adecuadas, dura 45 minutos en ejecución. Y él decía, debes hacerla 3 veces seguidas. Es decir, 45 minutos más 45 minutos más 45 minutos. Y solo cuando lo haces de esta manera, en la última vez que repites la forma, por allá a mitad de la forma, la mente está haciendo un esfuerzo contundente
Y es donde aparecen y emergen de nuestro inconsciente lo que tenemos ahí metido. Las neurosis, los miedos, la ansiedad. En esa tercera parte es importante y ahí vamos aprendiendo cómo el Tai Chi nos va sacando a flote las cosas que traemos del inconsciente y que deben ser transformadas para el cultivo de nuestra virtud. Y está también la observación de los objetos mentales, de lo que producen nuestra percepción del mundo circundante. La información que nos dan los objetos con los que nos relacionamos y cómo esos objetos deben proyectarnos mentalmente hacernos una proyección. Es como lo vemos de manera simple. Por eso el budismo, en la expresión zen, por ejemplo, es muy minimalista cuando llevamos esto a la parte de la arquitectura o a la parte del arte, de la decoración de interiores. Es minimalista porque es lo simple. Y eso está escrito en el I Ching. O sea, lo bello es bello por el solo hecho de existir. Los objetos, los adornos que se puedan poner están ocultando la verdadera naturaleza hermosa y bella de lo que hay. Entonces aquí vamos a eso. La naturaleza oriental, lo bello es simple, lo realmente hermoso es simple, solamente existe y por eso es hermoso, es perfecto. Bueno, y entonces en la familia Yang aparece Yang Chen-Fu, el creador de la forma de 103. El maestro Yang Chen-Fu dicta los 10 principios esenciales de la forma. Y allí en esos 10 principios están contenidos los conocimientos budistas. Los primeros principios, los primeros 4 o 5 principios, están fundamentados con base en la contemplación del cuerpo como cuerpo, en la contemplación de la mente como mente. Porque allí cuando te pones a hacer Tai Chi, no piensas en nada externo. Estás ocupado tratando de entender la dinámica de tu cuerpo que te logras desconectar. Y estás aprendiendo a estar atento. Ya qué bonito en una de las últimas explicaciones que el maestro Yang daba de las virtudes, de los objetivos, de la forma, nos hablaba de cómo, desde el punto de vista mental, la práctica de Tai Chi va permitiendo que tu mente se mantenga enfocada, pero tu conciencia cada vez vaya aumentando y siendo capaz de mirar más amplio y más en globalidad. Así vas encontrándote con tu propio espíritu, con la esencialidad. Y eso es un entrenamiento. Entonces, la forma o el entrenamiento de la forma como herramienta meditativa es muy importante para nosotros que estamos aprendiendo Tai Chi. Y este contenido es el fundamento de la práctica. Por eso el Tai Chi fue creado por las castas sacerdotales de la antigüedad. Dice, pero ¿cómo es que un sacerdote me va a enseñar a mí a pegarle a otro? Es un arte marcial. No. La palabra Wushu que utilizamos para referirnos a las artes marciales, realmente en China no conocieron al dios Marte. Dios Marte nunca lo conocieron. Tienen otros modelos. Entonces, Wu, realmente, Wushu, o sea, Wu renuncia. Wu es renuncia. Shu es conflicto. Luego la palabra arte marcial es una traducción equívoca. Estamos hablando de una herramienta para eliminar los conflictos. ¿Y dónde surgen los conflictos? En la mente. Por eso te plantea un entrenamiento que se llama Tai Chi sobre la viga maestra, que es tu propia mente. Y allí vas a tener que empezar a partir de tu cuerpo a mirar cómo funciona y cómo tu cuerpo te habla y cómo tu cuerpo te lleva a sentirte y cómo la sensación de estar vivo te conecta con el presente, en el aquí y en el ahora. Y no puedes estar afuera.
No puedes estar ido. Por eso la práctica Tai Chi, ojos abiertos, mirada atenta, porque te haces adaptativo. Entonces, ahí vamos. Tú que vas a ser profesor de Tai Chi, ahí debes entender que aparte de conocer la forma, sí, y Bei Chi Shi Lan Che Wei, y Pen Lu Qian, ¿sí? Más de, aparte de la parte técnica, lo esencial es aprender la filosofía, porque la filosofía acompañada con la práctica te lleva a transformarte. Y después no estás diciendo, ah, pero ¿por qué es que siempre la forma y la forma, yo ya no quiero más? Siempre tendrás que ir a la forma, porque la forma es lo esencial. Aprender y ejercitar la forma de Tai Chi, si bien hace parte del sistema, no lo es todo, es supremamente importante, porque es a través de la forma que meditas en ti mismo, que ingresas a ti mismo. La práctica de la forma es como una oración. Te interiorizas para entrar en comunicación contigo mismo. Y recuerda que quien habita en el corazón, lo que veíamos la vez pasada, el espíritu, y la naturaleza del espíritu es lo que está alrededor, desde el corazón, empezando con tus órganos, y a tu alrededor, empezando por tu entorno. Pues ahí estamos uniendo la filosofía taoísta y la filosofía budista. Entonces, esto es Tai Chi. Tai Chi es entender el Tai Chi como camino de meditación. Ahora sí. Entonces, ok, los sacerdotes que estaban buscando la manera de renunciar al conflicto, inventan estos trabajos de respiración, en donde la respiración es fundamental para trabajar la mente calma y en donde el movimiento es fundamental para atender al cuerpo. Atención al cuerpo, porque el cuerpo expresa lo que tienes en tu mente y tu mente expresa lo que eres como espíritu. Entonces, en la medida en que cultivas tu virtud o tu camino hacia tu propio espíritu, te vas haciendo más especial y allí vas transformándote. Eso es hacer Tai Chi. Ahora, que en algún momento de la historia, las prácticas, las técnicas tuvieron que servir para la autodefensa, está bien, porque tienen un principio de autodefensa, pero no es el cometido. De hecho, el que practica Tai Chi, si hace bien Tai Chi, no necesita pelear con nadie para transformar y mover todo. Estamos hablando de la viga maestra. ¿Ok? Bueno, eso es lo que vemos hoy de budismo. No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que el conocimiento fue, hay demasiada información, pero es una información muy bonita que tenemos que revisar y escudriñar mucho. Dime, Noemi. Alexander, ¿podrías nomás repetirme lo que dijo el maestro Yang acerca de la práctica de Tai Chi? ¿Qué es lo que significaba, por favor? Sí, que el Tai Chi nos permite en ese proceso de unificar la energía, nos permite tener la mente enfocada, pero cada vez nuestra conciencia más amplia. Podemos estar pendientes de muchas cosas al tiempo bajo una mente enfocada, centrada. Por eso es que al comienzo te dicen 10 principios. Y tú empiezas a hacer Tai Chi, tienes que tener todos los principios al tiempo ahí. O sea, como que al comienzo se vuelve como que, pero no me puedo mover tan libre porque es la diferencia hacer poner un danza, no sé, arte. Poner la música y suelta y exprésate. Aquí en Tai Chi no. No, señor, se mueve de tal manera y responde a tal, porque además esos principios están atados en conocimientos de bioenergética profundos, el cambios de meridianos y todo esto. Entonces, la idea es que te interiorices y tu mirada vaya siendo cada vez más amplia, tu visión amplia, pero estás centrado, no estás disperso. Ok, gracias. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el budismo zen y el budismo chana?
El budismo Zen y el budismo Chan es lo mismo. Ok. Lo que cambian son las pautas culturales. ¿Ya? Cuando llega a Japón, allí hay unos cambios culturales. En China hay unos cambios culturales. Pero la esencia del conocimiento es la misma. Entonces, budismo Mahayana. El que llevó originalmente Bodhidharma a China. Mm. Budismo Mahayana es el que enfatiza en la meditación Shiné y habla del vacío, de la no mente, de la desaparición de la mente, llaman ellos, que es la respiración fundirse en el aliento. Y allí, en ese sentido, entender que todo es ilusorio. Entonces, es el budismo Zen. Entonces, en tu respiración ahí, atento. Y cada vez que te vas a dormir, ¡pam! El maestro viene y te pega con un palito ahí y te despierta. ¿Cierto? Está atento. Es el budismo Zen. Ok. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Claudita, de Fiorella. Hoy no pudo acompañarnos Anita y tampoco entró Adriana. Bueno. Yo tengo nada más otra pregunta, Alexander. Ahorita que dices que esta parte, o sea, si finalmente la idea es ir como más allá de, no precisamente como un arte marcial, el Tai Chi, ¿por qué hace tanto énfasis en esa práctica o sea, en pareja? O sea, como si estuvieras practicando como si estuvieras con alguien peleando, digamos, ¿no? Sí. Porque en el sistema de Tai Chi, lo que llamamos push hands, al interior, en sus traducciones interiores, se llama diálogo espiritual. Entonces, primero tú te conoces a ti mismo. Eso lo haces en la forma. Primero te conoces a ti mismo. Y luego te conoces con el otro. Conoces al otro. Entonces, en el sistema, la representación es, aprendes con la forma a conocerte a ti mismo. Y luego te pones en contacto con el otro para aprender a escuchar y adaptarte al otro. Y ahí viene todo este entrenamiento en donde dice que Tuizo es un puente. ¿Ya? Es un puente a través del cual te empiezas a conocer con el otro. Entonces, fíjate cómo si miramos push hands, en el conocimiento americano traducen así, push hands es manos pegajosas, las manos que empujan, y ya ahí está pensando en pelear, manos que empujan, y a ver cómo se vence uno al otro y a ver quién tiene mejor equilibrio. Eso es pelea, y eso produce pelea. Push hands, ahora, en la traducción china, es diálogo espiritual. ¿Ves la diferencia tan grande? Es que cuando tú entras en contacto con el otro es un hermano tuyo. Por eso es una práctica de familia. Esto no se practica con gente de afuera de la familia. Los que hacemos yang, con yang, listo. Somos de la familia, no nos queremos lesionar, ni nos queremos vencer unos a otros, ni quebrar unos a otros. Vamos es a armonizarnos para entender el estilo. ¿Okay? Pero ahí vamos comprendiendo al otro, y ahí van saliendo. Cuando una persona es dominante, entonces trata de llevar siempre a la otra y decirle cómo hacer. No, es que esto es así. No, no, aquí acá sí, parece aquí. Está mirando al otro, pero está expresando su ego, ¿no? De yo soy el que me las sé todas y yo controlo. Entonces el que es muy controlador se empieza a dar cuenta, y yo soy excesivamente controlador, debo soltarme también y escuchar al otro. El que es acelerado ya quiere hacer 1, 2, 3, 4, 5 círculos. No, no. Entonces esto nos lleva paso a paso a desarrollar nuestra paciencia, nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de adaptación, nuestra comprensión hacia el otro, la sensibilidad. Porque es algo que aunque se vuelve continuo y es, entre comillas, monótono para la mente, no puede ser automático. Porque en cualquier momento te cambia y tienes que estar preparado para el cambio. ¿Ves? Y ahí también aprendes que la naturaleza, aunque todo es cíclico, de ciclo en ciclo, en cualquier momento muta, ¡pum!, se vuelve otra cosa. Entonces,
De eso se trata y por eso es que se hacen las prácticas del sistema en pareja. Entonces, en pareja empiezas a entender, eso es en que Tuizo es la universidad del Tai Chi. La forma es la forma es el pre-kinder, kinder, bueno, no sé ya cómo en México están estructurados los sistemas de aprendizaje básicos, ¿sí? Sí. Esta Ajá, educación sí. básica, primaria, secundaria, ¿sí? Y ahí termina. ¿Sí? Tuizo es la universidad, porque ahí vas entendiendo, ya, ahí empiezas a entender cómo es la relación y cuándo se aplican las fuerzas. Empecemos a entender el concepto de energía y de fuerza en Tai Chi. ¿Sí? Ok, Pero gracias. es eso. Entonces, fíjate cómo en el occidente tratamos siempre de ver la pelea. Entonces, la marcialidad y el combate, ¿sí? Ese es por eso en el taoísmo, en el Tao Te Ching está escrito que la competencia y la fama embrutecen al hombre. ¿La competencia y la qué? Y la fama Ok, embrutecen al hombre. Porque hacen que el ego se infle y pierda el centro. No lo hace por sí mismo, no lo hace por su cultivo de su virtud, sino por sobresalir, porque ya se vuelven las medallas importantes, los títulos importantes, porque lo importante es ser primero yo y más que el otro. Y a veces esa conducta nos lleva a dañar al otro para estar ahí. Entonces, en estas filosofías dicen, no, señor, vamos a romper el ego, ¿sí? Vamos a romper el ego y vamos a trabajar por nosotros mismos. Por eso en Tai Chi el entrenamiento es por cada uno, no por otro, es por uno mismo. Y ahí está el sistema de ranking. El sistema de ranking, mira, no compites, no compites con nadie para hacer ranking. Es tu puestito que humildemente va reconociendo y dice, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y la familia te dice, listo, ahí te has ganado el mérito de estar ahí. No es algo que yo lo hago para que, no sé, por cosas, otro tipo de objetivos que no son atendientes a tu espíritu. Hay una película que se llama El Guerrero Pacífico. Es un libro. El Guerrero Pacífico es una película inspirada en un libro. Es una película muy bonita de una proeza que hizo un campeón olímpico de estas, ¿cómo se llama? Los anillos. Los anillos. Esa la consiguen en YouTube. YouTube si quieren, véansela. Es el Guerrero Pacífico de Warrior. Pacific Warrior, sí, esa película, porque te muestra una faceta del budismo zen, el puro budismo zen, budismo chen, puesto en la película todo el tiempo, y cómo él se encuentra con un maestro de budismo y le va cambiando la vida. El chino era un loco y solo pendiente de sus medallas y entrenar, y en su locura tiene un accidente y ahí él empieza a pararse y empieza a aprender y transformarse y al final hace un récord olímpico. ¿Ves? Es una inspirada en la vida real. Entonces, es muy bonita esa película si quieren verla. Ok, Yo tengo gracias. una pregunta. La Si yo, Cruella. si yo estoy con Tai Chi de la familia Yan y todo lo que acabas de decir, en mi práctica yo debo tener esa capacidad de poder compartir la práctica del otro Tai Chi que pueda tener de otra familia. Porque si yo tengo esa capacidad y, o sea, de llegar como a dominar ese ego, podría tener esa capacidad de poderme relacionar con cualquier practicante de otra familia. Sí, claro que O sea, sí. porque yo estaría excluyendo, o sea, al cerrarme solo solo a la familia Yang, no porque conozca muchas más familias, no sé, pero digo yo que debería tener esa posibilidad. Es que te entendí, no sé si te entendí mal, pero es que lo vi como cerrado, como si decir que si yo hago Tai Chi de la familia Yan y apareciera Tai Chi de la familia, no sé, Jun, yo no, porque ellos van a competir, pero si alguien se me arrima y quiere competir, yo podría, no para competir, pero podría hacerlo. Y de toda forma, Sí, lo que sucede es que, bueno, tenemos que mirar varios frentes. Uno, y por eso dice el mismo maestro Yan Yun, el Tai Chi es una familia. O sea, todas las formas de Tai Chi se basan exactamente en los mismos principios esenciales. En la familia Chen, la familia Yan viene de la familia Chen.
La familia Wu viene de la familia Yang. La familia Sun viene de la familia Yang y de la familia Chen y otro que se llama Xinyi y Pakua. La familia Wu, Ha viene de la familia Chen. Y si ustedes ven los tradicionales, los maestros, los viejitos siempre van juntos para todas partes. En Shanxi viven todos juntos ahí, se sientan a comer juntos, se van para un lado, se van para el otro, están juntos. Luego la idea de que los estilos soy mejor el Yang que el Chen y eso es occidental. Yo me llevé una de mis primeras aterrizajes a tierra cuando llegué a China, fue que, claro, aquí en Colombia hay rivalidad. Entonces, no, es que los Chen y los Yang y los Sun y cada uno dice ser el mejor. Y se crea una rivalidad. Y cuando llegas a China y te das cuenta del ambiente de los propios maestros, que son de familia, son una familia, te caes, o sea, se te cae todo, porque dices, ¿cuál es la pelea aquí? ¿Cuál es la competencia? Si todos comparten los mismos principios esenciales, solo que cada familia los interpreta con ciertos matices. Pero si tú ves el estilo Chen, tiene la forma larga del estilo Chen, la forma larga del estilo Wu, la forma larga el mismo orden, la misma secuencia de los círculos, solo que cada familia lo hace diferente y matiza diferente, pero en esencia son los mismos. Entonces, claro, yo podría practicar, pero ahí viene la práctica y hablar de la nobleza, de con quién practicas. Y eso no está puesto tanto en el estilo, sino en cada persona. Si el profesor tiene ego y lo que quiere es demostrarte que él es mejor que tú, entonces va a ser tuizo y él es el mejor, entonces va a hacerte aplicaciones de una vez y va a buscar la manera de quebrar. Él no está enfocado, no entiende que es Tai Chi todavía. No entiende que Tai Chi es Yin Yang, jugando. Si no quiere eliminar uno. Y es imposible hacerlo. ¿Ah? Entonces, claro, lo ideal sería, claro, tenemos, y de hecho en la China antigua, cuando los artes marciales eran top, hacían, así como aquí en Colombia, no sé si en México, creo que también la pasión del fútbol es muy fuerte. Entonces, el día que hay partido, se acaba todo por el partido. ¿No? Entonces, aquí en Colombia sí, entonces allá en China no era el fútbol, sino las artes marciales. Entonces, hacían campeonatos o torneos afuera y en la antigüedad ponían una plataforma alta, como a 10 metros de altura o 5 metros de altura, alta, y ahí se ponían a pelear en un círculo los dos. Y era el que se venciera, iba ganando puntos y chao, el que salía se dejaba sacar de la rueda para afuera y entraba otro. Y Yan Luchan nunca fue vencido en esos juegos. Por eso se ganó el nombre de El Invencible. Ningún rival, o sea, nunca tuvo rival, o sea, no lo podían vencer. Siempre salía victorioso. Pero el secreto era ese, que él no lo hacía por ser mejor que nadie. Sencillamente entrenaba para él, ¿sí? Para mejorarse. Entonces, el concepto de adaptabilidad es aplicado al Tai Chi. Puedes entrenar, a mí le vamos a hacer Tai Chi, pero a lo que me refiero es que tú tienes tu entrenamiento porque es de tu familia. Y él tendrá quizás otros matices de entrenamiento. Y está bien compartirlos, está bien, siempre y cuando la nobleza del corazón así lo permita. Y si no, solo están peleando. Y un bobalicón ahí que está hablando cháchara y que sabe y interiormente no tiene nada. Es difícil encontrar ese tipo de amigos de otras artes marciales con ese compromiso de corazón. Tienen el ego arriba. Quieren es patear. Incluso los mismos profesores, hay veces que le pegan a los alumnos para mostrar que son. Y resulta que no se trata de lastimar al alumno, sino mostrarle el camino, mostrarle en qué está equivocado, mostrarle, ¿sí? Entonces, estos son procesos que hay que cambiar. El maestro Yan Yun también enfatiza mucho en eso, es aprender a ser un buen profesor. Un profesor no es aquel que quiebra y le hace daño al otro, sino aquel que le hace ver sus debilidades para que se fortalezca cada vez más como ser humano. ¿Ah? Bueno. ¿Bien? Bueno. Sí, Claudita, no sé si me está escuchando, ¿no tiene dudas? ¿Tiene más? Creo que nos vamos. Sí, porque no, sí, lo estoy escuchando, no, todo está
todo está claro. Muchas gracias. La clase muy bonita. Es profundo y estos temas son muy bonitos Sí. y dan tema para ampliar y aplicar a la vida misma, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tenemos, eso es algo que se tiene que ir trabajando en la medida que vas entrenando y vas preguntando y vas interiorizando esto, porque es lo que da el toque para practicar, es lo que da la motivación de la práctica. Si es diferente a competir, hacer la forma para una competencia, a hacer la forma para superarte y tú vas transformando y decir, ay, mire, yo hacía esto y ahora el Tai Chi, gracias al Tai Chi he logrado esto. Y tú te sientes contento y esa es tu motivación. Porque la competencia va y pasa. A veces un pequeño golpe de suerte, entre comillas, que hacemos que la suerte no existe, o un autosaboteo del propio espíritu, te hace caer y entonces vas con el ego y por eso te sientes frustrado. Entonces dices, no, mi práctica la hago por mí, para estar mejor y para beneficiar a los que están a mi alrededor, que es otro elemento del budismo. Sí, dicen que el único sentir verdadero es la compasión. Eso es del budismo y no lo hablé. Mira, el único sentir verdadero realmente es la compasión. Y la compasión es que cuando tú te das cuenta que eres uno, si eres uno en la totalidad, el que está a tu lado hace parte de ti. Es un reflejo tuyo. Luego, si lo dañas, te dañas a ti mismo. Si lo ayudas, te ayudas a ti mismo, porque juntos son unidad. Si eres mentiroso, te estás engañando a ti mismo. ¿Ves? Entonces, ahí viene el sentido de la compasión, es comprender que todos somos uno y que entre todos tenemos que ayudarnos. Y todos estamos interdependientes, o sea, todos necesitamos de todos. Por eso existe el necesitado y existe el que tiene en abundancia, ¿cierto? Para ayudar. Bueno, listo, chicos. Ok. Muy padre clase, ¿eh? Muy Dime. bonita. Ah, Muy linda la clase de hoy, Alexander, gracias. estas clases son necesarias, son muy importantes para darle sentido a la práctica. ¿Sí? Es muy interesante esto y tendremos que hacerlas más a menudo en la medida en que más avancemos. Que te llenan y te dicen, bueno, ¿cómo es que voy a hacer el Tai Chi una meditación? Entonces ahí, mira, budismo, la atención plena, en cada movimiento, lanche, güey, es atención plena, respiración, y ahí te vas transformando. Sí. ¿Bien? Ok. Bueno, chicos, entonces nada, que tengan una tarde bien bonita. Ahí les paso la clase, les debo una, ¿no? La de las pasadas no se la pasé, entonces me toca bajar las dos. Gracias. Pasárselas. Bueno, chao, Claudita. Muchas Entonces, gracias. te mando la dirección. Chao, mi querida Fiorella, y chao, Roberto. Chao. Estén muy bien. Bye, gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Chao.